entonces la charla con el doctor Cristian Morales, uno de los abogados más importantes que tiene Ecuador en este momento, que trabaja mucho el derecho deportivo y bueno, un socio estratégico de nuestra página. Así que le queremos agradecer enormemente a él la posibilidad de charlar un ratito sobre un tema que nos apasiona por cómo es el desenlace y por toda la connotación que ha tenido, que es el caso de Byron Castillo. Él lo ha seguido muy de cerca. Así que, Cristian, te agradecemos estos minutitos que nos das y bueno, y que nos puedas contar un poquito a ver qué estás viendo, cuál es tu punto de vista y cómo lo ha seguido el caso. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y muchas gracias a Derechos del Fútbol también por tomarme en cuenta para poder conversar de este tema que nos interesa a todos, ¿no? Bueno, un poquito una introducción breve que quizás no ha salido en la prensa mundial como lo que sí ha salido, es que el caso de Byron Castillo tiene un antecedente que acá en Guayaquil lo conocemos bien, y es que el jugador antes de llegar al Barcelona Sporting Club de Guayaquil, en su momento, intentó llegar al Club Sport Emelec también de esta ciudad de Guayaquil, y los clubes tienen sus propios filtros jurídicos para examinar la documentación que presenta un jugador, y entiendo, dentro de lo que he conversado con el jurista del caso, que ese primer filtro que pasó el Club Sport Emelec eh, determinó que había irregularidades en la documentación del jugador, por eso se abstuvieron de contratarlo, pero ese mismo filtro pues sí lo pasó en otro club, ¿no? Entonces creo que ese fue el génesis un poco del origen, que es lo que empezó a regarse un poco el conocimiento de que algo pasaba con este jugador que en un filtro de un club tan importante como es Emelec en Ecuador no lo había superado, ¿no? Entonces ese es un poco el inicio, creo, la génesis de esto, Pablo. De pronto tú quieras hacer Bien, alguna consulta o los que nos escuchan, sí. ¿no? Entonces, ahí empezó la situación y la discusión de fondo de este caso es dónde había nacido Byron, ¿no es cierto? Ese es el punto central. Exactamente, exactamente. La discusión venía de que en vista de que se había hecho aparentemente una inscripción tardía, es decir, se había inscrito a Byron Castillo unos años posteriores a su nacimiento, que acá en Ecuador, en algunas zonas, es un poco más común que en otras, y se presume que en la zona donde él había nacido, pues como existen estos casos en múltiples ocasiones, pues era uno más del montón de casos de inscripciones tardías, Claro. pero pues vimos cómo fue evolucionando el tema, ¿no? Bien. Ahora, Ecuador se hacía eco de una resolución judicial que había hecho la justicia ordinaria de Ecuador, en donde se había determinado que Byron había nacido en Ecuador, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente. Cuando Byron se incorpora a su último club en Ecuador antes de ser transferido a México, que fue a Barcelona Sporting Club de acá de Guayaquil, efectivamente los abogados de Byron, entiendo, tomaron la iniciativa de presentar lo que se denomina en la justicia al nivel, por lo menos de Latinoamérica, un amparo constitucional. Acá en Ecuador le llamamos una acción constitucional de protección, un poco para saber la información o para entender la información que el registro civil del Ecuador tenía, y de esa manera pues lo que se pudo determinar jurídicamente hablando es que él era un ciudadano ecuatoriano legalmente reconocido por el registro civil de acá y ratificado por un juez, ya que la nacionalidad es un derecho constitucional que todos poseemos de acuerdo al territorio donde nacemos, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, en base a esa situación, es como que la Federación Ecuatoriana dio el conflicto por resuelto y resulta que se presenta la Federación Chilena y no sé qué otra, este, La de Perú. la de Perú, cuestionando esta situación. Entonces, vamos a tener un primer dictamen de la FIFA, ¿no es cierto? Del Tribunal del Fútbol o De comisión disciplinaria, exactamente. de la Comisión Porque Disciplinaria. la petición que se hacía dentro de la denuncia que presenta la ANFP de Chile era que se habría jugado en las eliminatorias con un jugador inhabilitado, ya que la nacionalidad era otra, pero jugó por la de Ecuador. Entonces, esa Ok. era un poco la petición expresa, ¿no? Que se declara inhabilitado y, por tanto, la pérdida de puntos de los partidos que participó ese jugador. Ok. ¿Y qué dijo la comisión disciplinaria?
Bueno, como conocemos en la prensa, negó la denuncia, ya que Ecuador descargó justamente su información, o al menos la Federación Rechazó. Ecuatoriana de Fútbol descargó su información indicando de que ellos lo que habían hecho es acatar la orden de un juez que lo declaró ecuatoriano. Así que yo en ese sentido no veo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol en realidad haya cometido una infracción, porque tenía un poco atado de manos. Si no obedecía la orden del juez, también era una infracción jurídicamente hablando. Entonces, ellos tuvieron que acatarla, un juez constitucional de Exacto. la República del Ecuador, ¿no? Bueno, de hecho entiendo que la novela termina, aunque parezca mentira, dándole la razón a la Federación Ecuatoriana. Ahora vamos a ver por qué digo eso, porque es una cosa bastante, porque bueno, finalmente tuvo una sanción a Ecuador, pero en definitiva es una sanción un poco rara. Yo por eso creo que la Federación va a ir a un organismo de derechos humanos internacional. Pero bueno, no saltemos de etapas. Entonces, la comisión disciplinaria dijo que estaba todo ok, ¿no es cierto? Por lo menos rechazó la denuncia y pues obviamente la ANFP, haciendo uso de los recursos que poseen jurídicamente hablando, pues presentó una apelación a ese rechazo o a esa decisión de rechazo de comisión disciplinaria de la FIFA. También tenemos que entender, Pablo, que esto fue en el contexto de ya las eliminatorias casi terminadas. Claro, Empezó esto a comienzos del año pasado y claro. prácticamente cuando se termina decidiendo lo del TAS, que no nos vamos a saltar, faltaba menos de un mes para que sepan si viajaban o no a participar del Mundial, lo cual era una locura el contexto también del caso, ¿no? Increíble, increíble. Entonces, de la comisión disciplinaria, la Federación Chilena y la peruana, ¿a dónde apelaron? Bueno, la Comisión Disciplinaria de FIFA tiene un órgano de apelaciones interno propiamente de FIFA, que pues se supone que eh, existe justamente porque temas disciplinarios, para no tener que llegar hasta el TAS, que son a veces mucho más demorados los expedientes o los casos, le pueden aplicar internamente en FIFA un poco más de celeridad a una apelación en aplicación del principio pro competizione, que es a medida que se va desarrollando la competición. Al momento en que se apela ante este organismo de apelación interno de FIFA, que solo lo tiene para casos disciplinarios o casos de Necesito comisión para de hacerle ética, la cargada de alguien eh, del jugador, que hay uno que le dicen, hay Daniel, alguien tenés con el el micrófono micrófono abierto. abierto. ¿cómo se llama? Bon no sé cuánto. Hay alguien Daniel, con el ¿puedes cerrar el micrófono abierto. micrófono, por favor? Ahí está, por favor. Daniel González, porque tenés el micrófono abierto, por favor. Ah, perdón, perdón, Eso. ahí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Sí. Entonces, pues bueno, lamentablemente para la ANFP sucedió en segunda instancia lo mismo que en primera, que el organismo de apelación de FIFA rechazó también la denuncia. Y me imagino yo que fundamentando su rechazo, obviamente ahí aplicando el plazo que se tiene para acudir al TAS como última instancia en lo deportivo, pues acudieron al TAS, que finalmente pues no nos vamos a adelantar, pero ya sabemos un poco lo que sucedió, ¿no? Bien, perfecto. Así que entonces hasta ahora tenemos la decisión de la Comisión Disciplinaria de FIFA. Como decía recién Cristian, el órgano judicial de la FIFA está compuesta por la Comisión de Ética, la Comisión Disciplinaria y el órgano de apelación, que las federaciones utilizaron y daría la impresión de que no tuvieron ningún tipo de situación ahí que cambiara la posición de la Federación Ecuatoriana. Y resulta que llegaron al TAS. ¿No? Y acá en el Efectivamente. TAS empieza una novela nueva, ¿no es cierto? Claro, recordemos que en el TAS mismo se establece que ellos, al ser un órgano de apelación de última instancia, lo que hacen es, de alguna manera, eh, estudiar todo el caso desde cero, e incluso el TAS en su reglamento de procedimiento te permite presentar nuevas pruebas en caso de que las poseamos. Entonces, bajo esa premisa, realmente se empieza un caso nuevo, un caso desde cero de alguna manera, ¿no? Sí, exacto. Caso de cero. Bueno, y entonces, ¿qué decide el TAS, Cristian? El TAS decide algo inédito, Pablo, y a los amigos que nos escuchan, ¿no? El TAS decide sobre la nacionalidad de un jugador por encima de una sentencia ejecutoriada de única instancia, en este caso, de un juez investido de facultades constitucionales dentro del Ecuador, que determinó a su vez justamente lo contrario, que
Byron Castillo es ecuatoriano. Entonces el TAS Claro, decide que finalmente el documento que presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol para registrar al jugador, que fue el pasaporte ordinario de viaje, es un documento original, pero que contenía información falsa, información adulterada, ya que se había presentado por parte de la ANFP de Chile información que ya no solo presumía, sino que aparentemente probaba de que el jugador realmente había nacido en otro país, que es en este caso Colombia, ¿no? Eso fue un poco lo claro, que finalmente se terminó claro. sucediendo e impuso el TAS una sanción a Ecuador que no había solicitado en este caso la ANFP. Lo que la ANFP de Chile solicitaba es que se deduzcan los puntos de los partidos donde ganó Ecuador y jugó el Byron Castillo, pero el Exacto. TAS determinó pues una sanción distinta que fue la deducción de 3 puntos únicamente y una multa de 100.000 francos suizos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Claro. Entonces, lo inédito, un poco tomando lo que dice Cristian, y lo inédito es que el TAS no cuestiona la nacionalidad, no cuestiona la inclusión de Byron Castillo a la selección ecuatoriana. Y por eso, en definitiva, como no cuestiona esa situación, yo digo, en definitiva, le dio la razón a la Federación Ecuatoriana, a punto tal de que Ecuador fue al Mundial y la petición de Chile y de Perú quedó totalmente descartada. Entonces, la pregunta sería, pero ¿y entonces por qué sancionan a Ecuador? Daría la impresión de que con este criterio que utiliza el código disciplinario y el mundo del fútbol, este criterio objetivo en el que no necesitas plantear un tema de culpabilidad, de negligencia, sino solamente por el hecho de haber usado un documento que tiene alguna connotación controversial, entonces vos ya sos responsable. Entonces, en definitiva, la inclusión del futbolista fue bien hecha, porque si hubiese sido mal hecha, entonces le hubiesen descontado algunos puntos a la federación en la clasificación anterior. Exactamente, Pablo, exactamente. Yo creo que fue vital para la inclusión del jugador en la selección que un juez constitucional del Ecuador lo declarara ecuatoriano, porque fue un Claro, poco curarse en sano jurídicamente hablando y claro, pues acatando una resolución o una sentencia en este caso, ¿no? Creo claro. que sin eso hubiese sido imposible Sí, argumentar lo que se argumentó claro. y hubiera sido la sanción un poco más fuerte o más drástica, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que me da la impresión de que el TAS dice, yo no me puedo meter con una orden judicial de un Estado totalmente representado, representativo, y yo no puedo meterme en ese ámbito. Entonces, ¿qué hace el TAS? Entonces dice, no, no, yo no estoy cuestionando esa situación. Por eso la condena está dada por otro artículo, no por la mala inclusión. Esto es también lo novedoso. El artículo, creo que es el 22, ahora no recuerdo bien, sí habla de la mala inclusión, pero no es lo que cita el TAS. Entiendo lo que cita el TAS es el 21, la utilización de un documento falso. ¿Eh? Claro. O involuntariamente, dice también el TAS. O sea, tampoco prejuzga de que hubo culpabilidad, dolo. No, son simplemente este criterio objetivo que utiliza el fútbol, a mi criterio a veces un tanto controversial, ha hecho que dice, acá hay una cuestión en este punto. Entonces, en esto sí me puedo meter, porque en esto yo no estoy cuestionando la sentencia de un órgano independiente, constitucional, como es un Estado independiente como es Ecuador. En eso yo no me puedo meter. Si lo dijo el juez y la federación utilizó esa información, eso es todo correcto. Ahora, me puedo meter en que en todo ese fárrago de información que nos llega a nosotros, acá hay un punto que da la impresión de que es falso. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Yo no logro entenderlo. No sé por qué ellos dicen que hay una documentación falsa. Pero finalmente hay una cosa que es como un hilo muy delgado, que dicen, yo no me meto, no me puedo meter con la justicia ecuatoriana, pero sin embargo hay un documento que sucede hoy que es falso.
Entonces, eso es lo que a mí me queda como una zona gris, como una zona gris. ¿Por Sí. qué el TAS dice que ese documento es falso si en definitiva está convalidado por la justicia ordinaria? No sé qué pensás en ese punto, Cristian, que es el que más me hace ruido a mí. Acá Sí, Manuel no, quiere hacer una efectivamente, pregunta. Sí, una intervención. Sí. efectivamente veo que hay una contradicción, Pablo, dentro del laudo, Ok. porque ya que decidieron el TAS que no podían inmiscuirse en la justicia interna de una república reconocida por la ONU, como es la República del Ecuador, Natural. tampoco podían determinar algo en contra de un documento emitido por un ente estatal de esa misma república. Entonces, Ahí es donde yo veo el punto. Ahí es donde ajá, yo veo el punto que me hace ruido y que digo, y entonces, ¿por qué digo que es importante el punto? Porque como esta película sigue, a nosotros nos gustaría emitir alguna opinión de cómo le puede ir a Ecuador en esta situación, ¿no? Manuel, contá un poquito, a ver cómo estás viendo esto. Hola, saludos, Pablo. ¿Cómo va? ¿Cómo Saludos va a todos, un gusto. Escuchando Igualmente. con mucha atención este debate tan Sí, sí, interesante, ¿no? claro, claro, es muy interesante, muy interesante. En mi opinión, Pablo y todos los demás amigos que están acá, escuchando la disertación sobre este tema, el TAS estaría incurriendo en ultrapetita por una parte, ¿no? Porque eh, nadie le está solicitando que se pronuncie sobre la falsedad o no de un documento, eso por una parte. Buen Le punto, están, Manuel. Me gusta. sí, sí, le están haciendo una solicitud totalmente distinta, por lo cual no debería pronunciarse sobre otros aspectos distintos a los que están allí en la solicitud. Por otro lado, perfectamente, si hubo una decisión autónoma de la justicia ordinaria del Ecuador, a través de sus tribunales de justicia, pues no puede estar una decisión del TAS por encima de aquella, ¿no? Eso por otro punto entendemos que así se ha pronunciado el TAS. Ahora bien, si nos basamos en el principio de la presunción de inocencia, entonces, ¿cómo pudieran ellos determinar que efectivamente hay un documento falso? O sea, ¿cuál fue la experticia que hubo sobre ese documento? ¿Cuáles fueron las pruebas que lo llevaron a esa conclusión? En mi opinión, la decisión debería ser nula, de nulidad absoluta. Sin embargo, bueno, habría que continuar el proceso para ver el fin de la controversia. Pero pienso que Ecuador tendría muchos argumentos pues, y muchos elementos probatorios de convicción a su favor para demostrar pues, que efectivamente no ha incurrido en ninguna irregularidad. Básicamente era eso lo que quería decir. Claro. No sé si ustedes comparten esa opinión o Sí, me gustaría sí, escucharla. sí. Sí. Mira, yo comparto lo del ultrapeptita, definitiva, eso es una Pablo, situación. perdón, Sí, si le podemos pedir a Dani que me acepte desde la otra cuenta porque voy a poner a cargar este dispositivo en el momento. para que ya le digo a Pablo, a ver. Estoy solicitando desde la otra cuenta para poder continuar con la charla. Pablo, ¿lo podés habilitar a Cristian desde la otra cuenta? Porque está cargando la situación esta, a ver si lo podés habilitar. Mientras tanto, a ver qué es esto, se está. Mientras tanto voy diciendo que en definitiva lo que veo esto es acá Henry está escribiendo, ahora después hablamos un poquito de lo que decía. ¿Ya te admitieron, Cristian? Aquí estamos de regreso ya. Perfecto, perfecto. Sí. Entonces, agrega a Henry, ahora después si querés hablas un poquito de lo que planteaba Manuel. ¿Qué tan importante pudo haber sido el testimonio de este coronel? Me parece que fue dirigente que atestiguó en contra de Byron Castillos y fue testigo del abogado de Chile. No, yo de eso no conozco nada. Sí, sí. Bueno, primero respondiendo a la pregunta del primer participante que nos Manuel. consultaba, ¿no? Manuel, sí, efectivamente, ¿cuáles fueron un poco las pruebas que aportó Chile de lo que yo he podido conocer internamente acá en Ecuador? Es que existía un acta de nacimiento del jugador donde se corroboraba que los mismos padres que habían registrado el nacimiento en Colombia habían registrado el nacimiento en Ecuador,
con una diferenciación del segundo nombre del futbolista. Es decir, en Colombia se llamaba Byron David y en Ecuador tenía Byron y un segundo nombre que no recuerdo ahora, que esa era la única diferencia entre los dos nombres de la misma persona. Entonces, entiendo que fue aquello. Lamentablemente para Byron Castillo en su momento, él le confiesa una información confidencial, a su vez muy privada, a un dirigente deportivo. Este dirigente deportivo entiendo que graba esa charla telefónica. Desconozco los detalles de cómo llegó eso hasta manos de Chile, pero lo utilizaron como prueba dentro de la decisión del TAS, dentro del proceso, ¿no? Entonces, Exacto. básicamente a confesión de parte, relevo de pruebas, y cuando él confiesa esta situación, pues lamentablemente creo que fue ya un tema que no había una marcha atrás. Claro. Definitivamente iba a haber un castigo, probablemente para Ecuador, como lo terminó dando, pero se buscaron las formas. Por ahí entiendo que el abogado de Byron intentó deslegitimar este audio, indicando de que se había obtenido ilegítimamente, pero al menos la normativa interna de Ecuador te permite grabar una charla, una conversación, siempre y cuando una de las dos personas que la graba sea la que está participando. Lo que no permite es grabar a terceros, ¿no? Entonces, Exacto. Exacto. entonces Está muy bien. fue un Bueno, poco lo que entiendo que presentó Chile. Y de ahí documentación del bautizo de la Iglesia Católica de Byron en otro país aparentemente. Entonces, fueron documentos que complementaban una idea original de que se creía que él había nacido en un territorio fuera del Ecuador, ¿no? ok, perfecto. Roberto, ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Saludos desde la ciudad de Manta, Ecuador, colega Morales, doctor Rueda, argentino nacionalizado ecuatoriano, 12 años viviendo acá en la ciudad de Manta. Saludos para todos. un Bueno, abrazo. Saludos, Roberto. de igual manera, muy interesante la charla. Valoro muchísimo el aporte que están haciendo en el análisis de este caso tan resonante y que todavía no tiene final, ¿no? Exacto. El punto que quiero preguntarle al compañero Morales es el hecho de si comparecieron en la acción constitucional de protección como tercero interesado la Asociación Chilena de Fútbol en base a la decisión de la acción constitucional que fue dada al lugar por parte del Tribunal Ecuatoriano, ¿no? Muchas gracias por su pregunta, Roberto, muy interesante en realidad. Yo creo que si la ANFP de Chile hubiese conocido el inconveniente que estaba pasando con este jugador, al momento en que se presenta la acción de protección o amparo constitucional, como se lo denomina en otros países, debieron haber participado como terceros interesados. Entiendo que yo pude leer la sentencia, porque la sentencia sí es pública en el sistema informático de la Función Judicial del Ecuador, está la sentencia del caso. Esta sentencia sucedió al menos un año y medio antes de que empiece la controversia con la ANFP Chile. Entonces, realmente ellos desconocían de esta situación al momento en que se dio esa acción de protección. Perfecto. Ok, perfecto. Y en consecuencia, obviamente, al no tener opción, se fueron al TAS para poder perseguir su acción, ¿no? Por esta, Efectivamente. no conocía que había un error de nombres, una diferencia de nombres entre la partida de nacimiento colombiana y la ecuatoriana. Ahí también Claro. pudo haber un punto de inflexión en favor Sí, de la Asociación Chilena de Fútbol, ¿no? claro. Lamentable, la verdad, que tenga que pagar Ecuador con 3 puntos eh, Sí, en las eliminatorias y sí, 100.000 francos suizos, ¿no? Yo creo que Sí, sí, virtualmente no habría lugar a la acción, pero es complejo desentrañar el núcleo y la motivación del fallo del TAS, ¿no? En este sentido, ¿no? sí. sí, efectivamente, Roberto, efectivamente. Yo creo que hay un punto que es importante mencionar a lo que usted decía, es que, pues, efectivamente, como hubo documentación oficial, al menos del Estado colombiano, del registro civil de allá, pues eso es lo que pudo contrastar de pronto esta Claro. información con la de acá, ¿no? También Ok. un punto que un periodista de investigación de acá de Ecuador propiamente
se tomó la molestia de investigar el detalle, es que el acta de nacimiento donde Byron Castillo se había registrado que había nacido, aparentemente había sido insertada dentro del libro de nacimientos del año 1998, ya que obviamente tiene un protocolo, un número de protocolo secuencial, y el acta de nacimiento de este jugador no coincidía con el número secuencial que se venía dando. Entonces, pues obviamente eso también llama la atención en estos casos, ¿no? Bien. Yo algo que sí me interesa decir mi criterio muy mínimamente, ¿no? Es que No, por favor. hay que tomar en cuenta que la Federación Ecuatoriana de Fútbol no es el órgano de registro de nacimientos, ya, Claro. evidentemente. Entonces, por ahí ellos no podían, en este caso, hacer algo más allá de lo ordinario, ¿no? Y segundo, Sí. que ellos estaban obedeciendo la orden de un juez. Entonces, Sí. que nos Sí. hayan restado 3 puntos como sanción, la Sí. verdad es que yo lo siento un poco Sí. innecesario. La multa económica, si es que cabía, la verdad es que eso puede ser discutible, pero la sanción deportiva, honestamente, Sí. más allá de lo ecuatoriano que soy, creo que no era la correcta. Mi Totalmente. criterio personal. Imparcial, Manuel, que si hay una acción constitucional a favor, año y medio anterior al planteamiento en el órgano del TAS por parte de la Asociación Chilena de Fútbol, fue muy anterior al inicio de esta litis. Entonces, ¿por qué tiene que conocer sobre el registro de nacimiento de la Asociación Ecuatoriana de Fútbol? Totalmente de acuerdo, exacto, injusta la sanción. exacto. Manuel, ¿tenías ahí otra opinión? Sí, sí, estoy escuchando con muchísima atención porque de verdad que es muy interesante el caso, ¿no? Eh, a todos, pues, en mi opinión, insisto que, como bien lo ha manifestado el doctor Cristian, hay una decisión de la justicia ordinaria, los tribunales de la República del Ecuador, y debe ser respetada, en este caso por el TAS, ¿no? Que nunca va a estar una decisión del TAS por encima de una decisión judicial en este caso de la República del Ecuador. Siendo así, entiendo que las pruebas que pudieron haberse mostrado ante el TAS seguramente fueron las mismas pruebas que se utilizaron ante los tribunales del Ecuador. Y si los tribunales del Ecuador, aún con la evacuación de esas pruebas, determinó y sentenció que Dairon sí era jugador ecuatoriano, entonces pues eso era lo que tenía que acatar el TAS, ¿ok? Más, porque si no, entonces estaríamos, bueno, el TAS tampoco me dio la razón, bueno, ahora vamos a la Corte Celestial, y en que la Corte Celestial ahora sí me... No, señores, ya eso fue juzgado ante los tribunales ordinarios del Ecuador y se determinó que sí es ciudadano ecuatoriano. Punto. No me vuelvan a traer esas mismas pruebas acá porque se entiende que allá se utilizaron los mecanismos necesarios y que permite la justicia ecuatoriana para dilucidar si efectivamente tienen o no razón, en este caso los denunciantes, que entiendo que fue la Federación Chilena, ¿no? Entiendo que fue así. Chilena y peruana, ¿no? Sí, efectivamente lo inició la chilena el reclamo y se adherió al reclamo posteriormente la Federación Peruana de Fútbol. Ok, ok, El fantástico. TAS, el TAS, en mi opinión, no sé si ustedes la comparten, la defensa de Byron debió llevar al TAS, y entiendo que seguramente sí lo hizo, no puedo dudar en eso, la sentencia definitiva de los tribunales de justicia del Ecuador. Señores, digan lo que quieran la Federación Chilena y la Federación Peruana. Aquí está la decisión de un tribunal de la República del Ecuador. Aquí está todo. Esta es la prueba. Eso constituye plena prueba. Eso está por encima de lo que dice un periodista, de lo que dice un tercero, del chisme por allá, de que yo vi, de que me dijeron. Aquí está una decisión de un tribunal de justicia y esto constituye plena prueba. Exacto. Es mi opinión. Yo creo, Manuel, yo creo honestamente que en eso el TAS le da la razón a la Federación Ecuatoriana. Y yo, digamos, mi análisis, no, es un poco aventurero, pero simpatizo mucho con lo que está diciendo Cristian. O sea, para mí, que le hayan puesto una sanción económica, me parece que, bueno, qué sé yo. Podrían haber mirado un poco más, qué sé yo, esa situación del documento, etcétera, etcétera. Pero sacarle 3 puntos, hacer una sanción, cuando hay una sanción deportiva, ya sabemos que es una situación grave, es grave.
y la verdad que a mi criterio se excede mucho, muchas veces, no en este caso solo, la comisión disciplinaria, a veces la comisión de ética también, en esta idea del criterio de responsabilidad objetiva de la familia del fútbol, en este caso de la Federación Ecuatoriana. No sé, Cristian, si podés mirar la pregunta que hace Henry, no sé si vos la Sí. podés leer. Sí, la pude ver y de hecho esa es una de las grandes preguntas que se hace el periodismo actualmente, La leemos porque para así todos están más o menos, por si alguno no la pudo leer. sí, la leo con todo gusto. Vale. Indica, ¿bajo qué parámetros Byron Castillo podría ser transferido a otro club, ya que actualmente se habla que lo pretende Barcelona Sporting Club de retorno, porque ese fue el club desde donde salió hacia México? Ajá. Ya, y si corre peligro el club actual, Barcelona, si es que llega acá, de ser catalogado como extranjero y perder en la mesa algún partido por una eventual alineación indebida de un jugador. Y esa es la madre de las preguntas post caso, porque ya el caso, si bien no se ha terminado, sí se ha resuelto el fondo de alguna manera del asunto. Y el fondo es que a la vez hay mucha contradicción hasta en el propio fondo, porque si no lo puedes alinear por Ecuador, porque el TAS determinó que quizás la información que contenía el documento era falsa, entonces al ser una entidad deportiva que ha decidido aquello y ahora estar actualmente registrado en un club mexicano como ecuatoriano, primer punto, sí se le tiene que hacer el cambio de nacionalidad dentro del TMS, por ejemplo, de FIFA, con el cual conversamos actualmente en tus cursos, Pablo, Sí. o si al ser transferido ahora de regreso a su propio país, que entre comillas era su país de origen, o quizás sigue siéndolo, va a entrar a usar un cupo de extranjero porque la justicia internacional deportiva lo determinó no ecuatoriano versus que la justicia interna del Ecuador lo declara ecuatoriano, bajo qué nacionalidad va a ingresar al próximo equipo que lo pretende. Entonces, yo creo que ahí va a tener que elevarse a consulta justamente este tema para curarse en sano justamente, y la consulta sería directamente a fin de que los propios árbitros del TAS que decidieron aquello, pues zanjen esa duda en la medida de lo posible, porque hay una laguna dentro de la resolución, dentro del laudo, que no permite esclarecer ese detalle para una próxima transferencia, ¿no? Ok, fantástico, muy interesante. Roberto. Si mal no recuerdo, me parece que en una parte del laudo, del fallo, reconoce el TAS que en cierta manera Byron Castillo es ecuatoriano. Pero dice, sin embargo, y empieza a argumentar de otra manera. O sea, quizás por el hecho del cambio de nombre y la diferencia entre el tomo y folio de inscripción de nacimiento, a eso hacía alusión el TAS, pero en cierta manera reconocía que es ecuatoriano en la misma línea del amparo constitucional que ha presentado con antelación y se lo ha concedido la justicia ecuatoriana declarando que Byron Castillo era ecuatoriano. Sáqueme de esa duda quien pueda contribuir a la pregunta. Gracias. Sí, yo entiendo lo mismo, ¿eh? Yo entiendo, Cristian es un poquito que está mucho más empapado, pero yo entiendo de que en definitiva no se cuestionó la nacionalidad de Byron Castillo. Para mí, la justicia ha indicado que Byron Castillo es ecuatoriano. ¿Estoy en lo cierto, Cristian? Sí, efectivamente, ¿no? Al suceder que la información que se contenía en el documento era falsa, finalmente la nacionalidad del jugador no se debería modificar en la práctica, pero al mismo tiempo si la información que se contenía era falsa y la sanción fue por la información falsa, ¿de dónde proviene esa información? De un acto irregular que llevó a registrar información falsa a su vez. Entonces, si nos vamos más atrás, en un estricto sentido, de alguna manera, de que se dé todo desde la génesis del asunto, es que al haber un documento falso o un documento con información falsa que se originó de un registro falso, ese registro debería haber sido considerado nulo. No existe Byron Castillo en Ecuador, existe quizás en su país donde originalmente
parece que había nacido, que es en Colombia. Entonces, yo creo que sucede que hay una partición del proceso en el cual, bueno, la información es falsa, pero sigue siendo ecuatoriano, entonces te sanciono por la información falsa, pero no te modifico la nacionalidad del jugador. Entonces, igual es un Claro. riesgo que se corre porque cualquier club en un futuro puede presentar algún tipo de acción legal y Claro. reabrir el caso desde otro ámbito, ¿no? De pronto en una comisión disciplinaria de Conmebol. Claro. Yo creo que en ese sentido, pues debemos, los clubes que lo pretenden, pues curarse en sano haciendo pidiendo ese tipo de aclaraciones a los órganos correspondientes del TAS, ¿no? Así es, al margen de eso, Byron Castillo tiene derecho a acceder a ambas nacionalidades. Yo entiendo que es, no sé si es hijo de padres colombianos o hijo de padres ecuatorianos. Hasta ahí no recuerdo. Pero tiene derecho a acceder a ambas nacionalidades. Que haya habido un error de forma, lo determinó la justicia constitucional, no le quita el derecho a acceder a la nacionalidad. También es cierto que no se ha corregido esa partida de nacimiento. No se ha admitido otra, y voy en la misma línea de lo que ha comentado el colega Morales, ¿no? Estamos en cierta manera con esa incertidumbre, no sabemos si vuelve a jugar el fútbol ecuatoriano, si va a ocupar un cupo extranjero o no. Claro. Sí, Sí, Manuel. efectivamente. Y lo otro que me llama poderosamente la atención es el hecho de la doble sanción. Si nos vamos a los principios del derecho administrativo, el derecho penal, o sea, o me sancionas de una forma o me sancionas de otra, por lo menos así es acá en Venezuela, o sea, o me cobras o me impones la multa y está bien, en todo caso, en el peor de los escenarios, o me impones la otra sanción, que serían la pérdida de los 3, o sea, comenzar la selección ecuatoriana con -3, pero no me puedes sancionar 2 veces por el mismo hecho. O sea, eso también me llama poderosamente la atención. Ahí, Manuel, yo te diría, en general, el código disciplinario te dice que estas sanciones son acumulativas. O sea que, pero lo que sí comparto con vos, Manuel, es que tiene que estar debidamente fundamentada la gravedad de la situación. Y yo lo que veo es que por todos lados el TAS está diciendo que la Federación Ecuatoriana no tenía chance de hacer otra cosa. Porque si hay una manda judicial, imagínate, ¿no? Imagínate nosotros contradiciendo una manda judicial. El peligro que ocasiona eso. Encima, personas que representan una institución, porque uno de uno podría decir, bueno, yo me la juego, pero vos estás representando una federación. Entonces, sí, es un tema complicado. Ahí hay algo importante que agregar, Pablo, que en Ecuador tenemos en el reglamento o en la normativa, que es para el procedimiento de estas acciones constitucionales, el incumplimiento o la decisión de una autoridad competente, como en este caso fue el juez que determinó que Byron Castillo es ecuatoriano, primero es un delito y segundo la sanción es la destitución del cargo del representante legal de esa institución. Así que bajo ningún concepto podía haberse incumplido esa sentencia. Imagínate cómo sería la situación. Y algo así como, disculpen, algo Dale, así dale. como, o sea, el TAS estaría como que no me inmiscuyo en la decisión del Tribunal de la Justicia ecuatoriana, pero todas las pruebas con las que ellos tomaron la decisión son falsas, o sea, que es una locura. Y ahí sí me puedo meter, ¿viste? Es una locura. Es una locura. Se ese supone es que el punto. si la decisión fue determinar que efectivamente Byron era ciudadano ecuatoriano, hermano, listo. Tú no puedes cuestionar las pruebas que llevaron a tomar esa decisión. No, sí, No, no me es que inmiscuyo en la decisión, pero las pruebas fueron falsas, ya va, no funciona así. ahí Si la eso, decisión fue producto de las pruebas, derecho es el que mejor pruebe, sabemos todos. El que mejor pruebe es el que tiene las posibilidades de salir victorioso en un caso, en cuanto a derecho se refiere. totalmente. Ese es el punto que no logro resolver en mi cabeza, ¿no? Y en definitiva que dejó Ahí comparto la opinión del doctor Cristian, o sea, ustedes no pueden contradecir lo que es una decisión judicial.
Sí. Y mucho menos cuestionar que las pruebas que se utilizaron para tomar la decisión son falsas. O sea, entonces están diciendo allí, entre, sabes, medio camuflado, están diciendo que la decisión fue mal tomada, prácticamente. Cristian, yo quería hacerte una pregunta, a ver si tenés alguna opinión. ¿Vos por qué creés que no sancionaron a Byron Castillo? O sea, Byron está, corregime si no, está totalmente indemne, ¿no es cierto? ¿Cómo ves ese punto? ¿Cómo ves ese punto? Y gracias, Pablo, por tu pregunta. Yo pienso que de alguna manera el jugador, a ver, siendo desde un plano estrictamente humano, el jugador fue víctima de alguna Bien, manera de bien, malas personas que le aconsejaron hacer algo indebido, ya que el jugador lo que quería era participar o convertirse en un futbolista profesional. Esa era su misión de vida, lo bien, logró. Ya, partiendo por ese punto. Entonces, si el jugador se presume que es quien modificó en este caso o arregló estos documentos, pues si es el jugador o su entorno en este caso, debió haber existido una sanción que no se dio. bien. ¿Por qué no se da? Porque esta eventual infracción que pudo haber cometido el jugador o su entorno quedó blindada jurídicamente por la sentencia constitucional que lo declaró ecuatoriano. Entonces, bajo esa premisa, creo que se acogieron a que no haya una sanción estrictamente para el jugador. La alineación indebida que se pretendía que se declare por parte de la ANFP para que en la que Ecuador habría incurrido, ya tampoco se da, porque finalmente también era ecuatoriano. Lo que se termina sancionando es la información contenida en el pasaporte y esa información que se supone que no la registra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin embargo es quien termina sancionada por quizás, como no el lado no es público, no podemos hablar sobre las precisiones del mismo, pero quizás por ahí se determinó que la federación pudo haber hecho algo más, que quizás no hizo, algo minúsculo, porque insisto, hay una sentencia de por medio, y por ahí también fue una sanción, pues, determinablemente baja para la magnitud de lo que pudo haber sido si se declaraba otra cosa que originalmente se estaba solicitando en la denuncia, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sí, muy interesante. Perfecto, excelente. Bueno, Henry, ahí te contestó en el chat Cristian. Básicamente la respuesta es que está como vencido el plazo para hacer ese tipo de sanción, de solicitudes, así que eso estaría como despejado. Sí, Sí, ¿querés agregar algo más? efectivamente, Sí. y es ordinario, es normal pensar aquello porque en 2020 Barcelona quedó campeón de la Liga Pro ecuatoriana, alineando a Byron Castillo la mayor parte de los partidos que se disputaron, en un partido disputado entre lo que llamamos acá el clásico entre Sierra y Costa, que es Barcelona de Guayaquil versus Liga de Quito de allá. Entonces, podría pensarse que se podría impugnar ese campeonato. El código disciplinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol establece que en casos de eventuales alineaciones indebidas, todo tipo de reclamos en ese sentido que pueden modificar los resultados de un partido tienen que hacerse máximo 24 horas posteriores a la culminación del partido. Así que actualmente ya no es posible impugnar los partidos, ¿no? Impecable, impecable. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro y la vamos a seguir porque no tiene, esta novela no ha terminado, ¿eh? Así que agradecerle muchísimo la participación a todos y fundamentalmente al doctor Morales, que fue realmente muy claro. Para mí me quedó una síntesis muy interesante y bueno, lo volveremos a convocar nuevamente para seguir esta situación. Muchísimas gracias, Cristian, muchas gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo acá en la página, como siempre. Gracias, Saludos, Pablo, por la gracias. invitación y gracias a Abrazo todos en Derecho del grande. Fútbol. Gran abrazo. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.